vemos en general, lo demostramos en This call general. is now being recorded. ¿Sí está bien? ¿O quedaron como dudas? Díganme ahora. Vamos a hacer la traducción del teorema de Fubini al ejemplo pasado. Si ya leyeron bien lo que dice el teorema, entonces puedo regresar a nuestro ejemplo. Y ahora puedes mover como la hoja, pero a la derecha. Un poco más. Sí, ahí está. Bien, 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 bien. Entonces, lo que habíamos dicho, así recapitulando, si se acuerdan, es que si bien no es posible definir a las funciones alfa y beta, a ver, lo voy escribiendo todo porque si no luego se pierden cosas. Si bien no es posible definir a las funciones alfa y beta con las que estábamos trabajando, y les recuerdo que alfa de x0 era la integral desde c hasta d de la función que es f subíndice x0 de y. Y esta también la podíamos escribir como la integral desde c hasta d de f de x0, y de y. Acuérdense que aquí x0 está fija. Fue una x elegida en el intervalo AB. Y entonces beta de y0 es igual a la integral de a b de f subíndice y0 de x. Y esto es igual a la integral desde a hasta b de f de x, y0 respecto de x. Entonces, en el ejemplo que habíamos visto, no siempre es posible definir estas dos. Habíamos hecho ahí las cuentitas y nos salía que no existía siempre alfa de x0. Habíamos dicho que para probar que esta no existía siempre, había que hacer unos cálculos análogos a esta, y ahí los tenían que hacer para convencerse, pero sí se veía que no, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto en el ejemplo es que esta integral no existe para todo x en el 0, 1, y esta integral no existía para todo y en el 0, 1. Eso respectivamente, ¿no? O sea, esta para esta y esta para esta. Pero, de acuerdo al teorema de Fubini, lo que sí existe, voy a cambiar mi hoja. Si necesitan que la deje más tiempo, avísenme, por favor. Si sienten que voy muy rápido, me avisan. De acuerdo a Fubini, lo que sí podemos garantizar que existe son las integrales inferior y superior de las mismas funciones que son f subíndice x y f subíndice y. ¿Sí?
Es decir, sin importar cómo elija yo a la X o a la Y, es decir, para toda X, déjenme quitar sin importar, para toda X en el 0, 1 y para toda Y en el 0, 1, entonces existen la integral inferior de 0 a 1 de f de x, subíndice x, f de y. Existe también la integral superior de 0 a 1 de f de subíndice x en y, de y. Y también existen las correspondientes con subíndice en y. O sea, estas. Según Fubini, estas sí existen. No solo existen, sino que estas es igual que esta y esta es igual que esta, ¿no? Vamos a ver, vamos a comprobar eso. Entonces, a ver, le voy a poner comprobando. O sea, dada x en el 0, 1, existe L de x, le habíamos puesto a la integral inferior de 0 a 1 de la función esta. Y esta función que habíamos definido para el teorema de Fubini no es otra más que a la que le habíamos puesto f subíndice x de y. Y esta, ¿cuánto vale esta integral? Bueno, esta es la integral inferior de 0 a 1 de f de x, y. De y. Por aquí está de y. ¿Cuánto vale esa integral? Es la integral inferior. O sea, acuérdense que tienen que pensar en el supremo de las sumas inferiores. ¿Sí? ¿Ya la tienen? ¿O no está tan clara? O sea, tengo que pensar en, acuérdense, el supremo de las sumas inferiores de f, p, tal que p está en el conjunto de las particiones, tal. Y entonces tengo que pensar en el supremo. Estas son la suma desde i igual a 1 hasta n. Tengo que pensar en el ínfimo de la función por la medida de los rectangulitos aquí. Todo eso, ¿no? Ahora fíjense cómo es el ínfimo de mi función. ¿Quién era mi función, por cierto? ¿La recuerdan? O sea, lo que habíamos estado diciendo de la función f subíndice x de y, acuérdense que era 0 si x es irracional. Y esto independientemente de cómo fuera y, ¿no? O sea, esto es para toda y. Y habíamos dicho que era 0 si x es racional y irracional. Y era 1 sobre n más 1 sobre q si x era de la forma m sobre n y y era de la forma p sobre q con m y n primos relativos y p y q primos relativos. ¿Se acuerdan?
Esta era la función que nos quedaba. La vimos el sábado pasado. Y si la función es así, entonces, ¿cómo va a ser esta? Estas sumas inferiores siempre van a valer ¿cuánto? 0, ¿no? Porque en cualquier rectangulito que se tomen en el 0, 1, es decir, subintervalito, ahí van a tener x irracionales, entonces esto va a valer 0. Y entonces el supremo de todas estas pues va a seguir siendo 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso lo que quiere decir es que la integral inferior del 0 a 1 de esta función es 0. Sí. Y ahora definan a la función u de x. ¿Quién era u de x? Ahora consideren a la función u de x. U de x es la integral superior de 0 a 1 de la función g subíndice x. Así le pusimos en el teorema. Y esta no es otra más que la integral superior del 0 a 1 de la función f subíndice x de y. Y esto es la integral superior del 0 a 1 de f de xy. ¿Y esta cómo nos queda? Chequen la regla de correspondencia, ¿no? Ahora piensen, esta me hace referencia al ínfimo de las sumas superiores. Y para definir las sumas superiores necesito tomar el supremo en cada subintervalito. Entonces, tengo dos chances, ¿no? Que x sea racional o que x sea irracional. Si x es irracional, pues la función siempre vale 0. Entonces, el supremo ahí o puede ser 0 o puede ser 1 sobre n si x es de esta forma, ¿no? O sea, esta integral me va a quedar 0 si x es irracional o bien 1 sobre n si x es de la forma m sobre n. Pues lo que sea más grande, ¿no? Depende del subintervalito en el que esté. Depende de cómo haya tomado a la x. ¿Sí están de acuerdo? No los escucho ni veo nada de sus comentarios. ¿Sí, vamos bien? Pero entonces, fíjense que esta, que es L de X, y esta, que es U de X, resulta que son integrables en el 0, 1. Ahora estoy variando la X. ¿Sí? O sea, porque esta, ¿quién es? Esta es la de Riemann, ¿no? O la de Thomae, la quieran ver. Entonces, pero además, L de X y U de X son integrables en X que está en el 0, 1. ¿Y cuánto valen? O sea, la integral del 0 a 1 de L de X es 0.
porque la función, o sea, L de X es 0, ¿no? Entonces integren eso del 0 al 1, eso va a dar 0. Ahora estoy integrando, por cierto, respecto de X. Y la integral de 0 a 1 de U de X respecto de X es 0. ¿Verdad que sí? Es esta. Y la integral de esta, ya saben que vale 0. Y esta, según el teorema que escribimos, no es otra cosa más que la función, perdón, la integral de f, 0, 1, cruz 0, 1. Y esta es la integral de f, 0, 1, cruz 0, 1. Y todo está bien definido, ¿no? Porque esta es la misma. Y sí, efectivamente me queda que es la misma. Eso es lo que me está diciendo el teorema de Fubini. Y entonces ya podemos concluir a gusto que f es integrable en R. R era el rectángulo 0, 1, cruz 0, 1. Y también, a ver, estos cálculos ya no los voy a hacer, ahí los hacen. Ahí los hacen con cuidadito. Pero también es cierto que para cada y en el 0, 1, entonces puedo definir a la función L de y, que es la integral inferior de 0 a 1 de la función g subíndice y de x, que esta es la que tomamos, pusimos así la notación en el teorema, y esto es la integral inferior del 0 a 1 de f subíndice y de x, que no es otra cosa más que la integral inferior del 0 a 1 de f de xy de x, y esta ¿quién va a ser? Bueno, misma razón, pero ahí lo checan. Este es 0. O sea, convénzanse, ¿no? Para toda y en el 0, 1. Y entonces u de y es igual a la integral superior de 0 a 1 es esta no, de 0 a 1 de f subíndice y de x, que es igual a la integral superior de 0 a 1 de f de x y de x, y esta les va a quedar como 0 si y es irracional, o 1 sobre q si y es igual a p sobre q. Y entonces L de y U de y también son integrables. Y también cumplen la propiedad que dijimos, ¿no? Es decir,
que la integral de 0 a 1 de L de Y es igual a 0, que es igual a la integral de F en el rectángulo 0, 1, cruz 0, 1. Y esto es igual a la integral de 0 a 1 de U de Y de Y. Y si todo está bien y todos vamos bien y todos estamos de acuerdo con eso que acabamos de decir, entonces podemos concluir. A ver, díganme, ¿qué podemos concluir? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Todo está bien? ¿Se entiende lo que digo? Entonces podemos concluir lo siguiente. En palabritas diríamos, puede ser que F sea integrable, pero que alguna de las dos integrales no exista, ¿no? Eso es lo que mostraba nuestro ejemplo. O sea, F es integrable, pero alfa o beta no existían. ¿Se acuerdan? Eso es lo que está mostrando nuestro ejemplo. Es decir, que el que F sea integrable en una región no garantiza, a ver, déjenme ponerlo, es decir, el que F sea integrable en una región no garantiza la integrabilidad en los cortes. O sea, puede ser que exista la integral de la función, sin embargo, cuando tomemos aquí, no exista la integral de C a D de esta, ¿no? O bien, no exista la integral aquí. Ahora, ¿qué hacemos para así garantizar que siempre exista esta y exista esta y exista esta? Ya lo habían dicho el sábado pasado, ¿no? Tiene que ver con la continuidad. Entonces, si queremos que todo exista y todo esté bien y no se nos escape nada, podríamos reformular el teorema. A ver, si queremos garantizar que las tres existan, podríamos reformular de la siguiente manera. Entonces, diríamos F chiquita, continua en el rectángulo A, B, cruz, C, D. Bueno, lo estoy poniendo en una región contenida en R2, que es la que vamos a estar usando más. Entonces, la integral de F aquí, es decir, en A, B, cruz, C, D, es igual a la integral desde A hasta B de la integral desde C hasta D de F de X, Y, de X. Acuérdense, esto lo habíamos visto la vez anterior, pero cuando integro respecto de Y,
aquí en esta función considero a x como una constante. Y ya luego integro respecto de x, entonces voy a considerar a y como una constante, ¿no? Y esta integral es exactamente la misma que la integral doble o la integral iterada de c hasta d, de la integral de a hasta b, de f de x, y, de x de y. Esto si f es continua en esta región acotada, es continua, acotada, todo bien. Pero fíjense que si yo formularía, que si formulamos el teorema de Fubini de esta manera, entonces estamos perdiendo generalidad, ¿no? O sea, estamos sacando al tipo de funciones como las que estamos, como la del ejemplo que vimos, porque esa es integrable, pero no continua. ¿Sí? Entonces, muchas veces se pueden encontrar el teorema de Fubini escrito así, y es más simple que como lo escribimos, pero, y pueden trabajar porque pues hay un montón de funciones, un chorro de funciones que son continuas acá, entonces pues más rápido hago esto, ¿no? Solo que tengan en cuenta que trabajándolo de esta manera, pues pierdo un poco de generalidad. Saco de mi conjunto de funciones las que son del tipo de las que estábamos viendo en el ejemplo. ¿Sí? Y pues todas las cosas así, de esta manera. Fíjense que a ver, dos observaciones, dos cositas, nada más para que ahí las piensen. Es que podríamos entonces ver el teorema como corolario. El teorema le voy a poner estrellita para formularlo así. Como corolario del teorema de límites iterados. ¿Se acuerdan de este? O sea, lo que me estaría diciendo, a ver, yo creo que es que se pueden convencer, es que no puede pasar que exista la integral de f sobre la región R, que exista la integral de c a d de la función y que no exista la integral de a a b de esta. Esto no puede pasar. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, otra observación que hay que tener en cuenta es que no se vale el regreso en el teorema de Fubini. O sea, está claro, ¿no? No, porque no lo enunciamos como un sí solo sí. Si no lo enunciamos como un sí solo sí, pues es que el regreso no se vale. Pero ¿por qué no se vale? A ver, piensen, hay de tarea, piensen en un contraejemplo. Pues esto último que acabamos de decir
se pueden enunciar como corolarios del teorema. ¿Vamos bien? Oigan, todos, ¿vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿O está bien todo? ¿Sí me están oyendo? ¿O ya se durmieron todos? ¿O qué les pasa? Ok. Vale, les voy a creer. Entonces, decía que podemos enunciar esto ya para que quede bien escrito de una vez. Los voy a poner como corolarios. Corolarios del teorema. Acuérdense que traigo por hipótesis que F es integrable en A cruz B. Entonces, uno diría que si existe la integral de F, vamos a pensar en que esto está en general, o sea, esto está es para una función en Rn, entonces estos son vectores. Respecto de y esto es integrable sobre B. O sea, la función es integrable aquí y además existe esta, pues de acuerdo a lo que acabamos de decir, es que entonces la integral de F aquí es igual a la integral sobre B, es decir, de esta. Y lo que sea eso, lo integran en la región A. ¿Sí? ¿Sí la ven bien? ¿Cómo la ven? ¿Les late que sí? Y el análogo a eso, ¿qué diría? Es que si existe la integral de la función sobre A, y como esta existía, entonces va a resultar que esta integral es igual a esta. Y la otra que diría es que si tanto la integral esta como esta existen, si las dos existen, entonces no hay de otra más que esta exista, ¿no? Y esta va a ser pues como la quieran ver así o así. ¿Cómo ven? ¿Sí están claros? ¿Sí está bien? Y entonces,
¿Cómo escribiría en general? Antes de que se me olvide, esta de Fubini. Esta la escribimos para una región en R2. ¿Cómo la escribo en general? No la voy a demostrar porque ya tengo la otra que es más general. Entonces tendría sean y un subconjunto. Voy a tratar de escribir, ponerla en la misma anotación que pusimos la otra. Es un subconjunto de Rn y J es un subconjunto de Rm, dos rectángulos. F es una función que va de I cruz J en R. O sea, tiene un dominio metido en Rn más M. Y le pido a esta función que sea continua. Entonces la integral de F sobre I cruz J es igual a la integral de F sobre J y luego integro eso respecto de I, ¿no? O es lo mismo que la integral así. Y bueno, ya, hasta aquí. Ahora, ¿cómo uso esto? Porque habíamos dicho que esto era una herramienta para poder encontrar un montón de integrales sin tener que usar la definición, ¿no? Entonces, piensen que tienen una función. Hasta ahorita he estado tomando funciones que están definidas en un rectángulo acotado, cerrado, todo, que está metido en R2, ¿no? Entonces esto lo veo como una integral doble de A hasta B y luego integro de C a D. Pero entonces todo el tiempo hemos estado trabajando, véanlo así, vean el rectángulo así, como un rectángulo de A a B y luego de C hasta D. O sea, tengo esta región en la que estoy trabajando. Y ya por todo lo que hemos dicho, entonces con las condiciones adecuadas, entonces ya sabemos que tenemos que hacer esto, ¿no? Pero ahora, imagínense que la región, esta es la región en la que estoy integrando. Imagínense que la región no es esta. Si la región es, pues no sé, imagínense que fuera algo más o menos. Bueno, esta región le he estado llamando R de rectangulito. Y este rectangulito es A, B cruz C, D. Pero ahora quiero que la región de integración sea esta D. En ambos casos estoy hablando de una función que va de un conjunto R metido en R2 a R. Y en este otro caso estoy hablando de una función que va de D metido en R2 a R. Y como hipótesis adicionales, quiero que piensen, igual que antes, que F es continuo en D
Y eso hace que f sea integrable en D. ¿Sí? Pero ahora, yo sé que es integrable aquí, esto lo estoy diciendo por hipótesis, pero ¿cómo puedo encontrar pues ese valor, ¿no? De esa integral. Estas son, no sé si, ya no me dio tiempo de revisar el apunte ayer con Marco, no sé si trabajaron regiones del tipo 1 y 2. ¿Trabajaron regiones? Hola. Ok. Pues una región del tipo 1 es algo así. Ya no tengo rectángulos, sino una región en donde se cumple una característica y es que esta la voy a ver, no sé si se alcanza a ver el colorcito, la voy a ver como una función de x y esta también es una función de x que le voy a poner alfa de x. Y voy a definir sobre alfa y beta dos condiciones. Alfa y beta son continuas y beta de x siempre es mayor o igual que alfa de x. O sea, una siempre va por arriba de la otra. Y entonces puedo definir una región de este tipo, ¿no? Una región de este tipo que cumple esto, le voy a llamar región del tipo 1. Y entonces, integrar acá se pone más complicado que integrar acá, ¿no? Pero la onda es poder encontrar, poder usar esto que ya sabemos, como siempre. Poder usar esto que ya sabemos, como siempre, para poder encontrar la integral acá. ¿Cómo le hago? Pues habría que encerrar. Fíjense que si yo tengo esta región del tipo 1, entonces puedo... Déjenme volver a hacer acá mi dibujito. Y habíamos dicho que algo así era beta. Y por aquí estaba alfa de x. Entonces, yo puedo definir un rectángulo, ¿no? Que encierra esta región. ¿Cómo le hago? Pues me puedo tomar al mínimo o al ínfimo y poner aquí, no lo toqué, supongan que aquí lo tocaba. Y este es M chiquita y esta es M grandota. Y entonces puedo integrar sobre esta y sobre esta región, que es un rectángulo, ya sé cómo hacerlo, ¿no? Pero entonces tengo que definir, o sea, fíjense que la integral, esta era la región D. Si yo defino la función característica, ¿se acuerdan cuál es la función característica? Ahora la tengo que definir en estas condiciones, es decir, f de D es la función
que va de un conjunto que está metido en R2 en R y tiene la siguiente regla de correspondencia. Vale, f de x, y, si x, y está en D, y vale 0 si x, y está en A menos D. ¿Sí? ¿Ven claramente cómo es esta función? Ahora, ¿quién es A? Pues A es el rectángulo, o es la región que la puedo ver como A, B, cruz, M, M. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y entonces, de acuerdo a esta, ¿están o no de acuerdo en que la integral sobre D, la integral de f sobre D, que es la que estuve yo buscando, va a ser la misma que la integral de la función característica sobre A? ¿Sí? ¿Y cómo pruebo eso? Yo tendría que tomar, fíjense, si aquí yo tomo una X, muy feo. Si tomo una X, entonces aquí puedo definir X subíndice X, digo F subíndice X de y esa es la función F de X, Y, de antes, ¿no? Entonces díganme, o sea, imagínense esto en R3, o sea, aquí tengo el corte de los que estábamos hablando y tengo esta función. Ahora, yo digo que, a ver, f de x, ¿cuál es el dominio de f de x? Va desde m hasta m mayúscula, ¿no? En los reales. ¿Sí? Y f de x puede ser discontinua en a lo más 2 puntos, ¿sí o no? ¿Dónde es discontinua f de x? ¿En qué 2 puntos es discontinua? Pues puede ser discontinua aquí y aquí. ¿Sí? Sí, 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 está bien. Aquí y aquí. Ahí podría ser discontinuo. Depende de cuánto valiera esta función en esos puntos. Pero como f de x, f subíndice x está acotada, entonces es integrable, ¿no? Bueno, porque además solo es discontinuo aquí. Y acuérdense que es una función que va de los reales a los reales. Entonces aplicamos todo lo que ya sabemos sobre ese tipo de funciones. Entonces esta función es integrable. ¿Están de acuerdo que es integrable? Si es integrable, entonces yo puedo ver esa función, o sea, quiero integrar desde m hasta m mayúscula esa función. Y esta, chequenla, díganme si es cierto o no, que es la integral desde m hasta alfa de x
de esta función más la integral desde alfa de x hasta beta de x de esta función más la integral desde beta de x hasta m de esta función. Pero esta, ¿cuánto vale? Esta vale 0, ¿no? Y esta va a valer 0. ¿Sí o no? Y entonces, pues ya no, porque entonces, ¿qué me queda? O sea, me queda aquí. Ahora fíjense que voy a integrar. Estuve integrando con esta función. Ahora voy a integrar aquí, según Fubini, ¿no? O sea, estoy usando todo lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces, la integral de AB de la integral de esta función es lo mismo que la integral, fíjense lo que obtuvimos, y esta es exactamente igual que esta. ¿Sí? ¿Por qué qué, Jessica? ¿Por qué son 0 las integrales? Ah, porque estamos definiendo, estábamos en esta función, ¿no? Entonces aquí vale 0 la función, aquí vale f de x, lo que sea eso, y luego aquí vale 0 otra vez. Entonces, al estar integrando, estoy en este corte, por eso tengo f subíndice x. Entonces, de m hasta donde alcanza alfa de x, esto vale 0. Luego, esta, pues vale lo que valga la función acá. Y luego aquí, la función otra vez vale 0. Porque es esta, ¿te acuerdas? Entonces, por eso esta vale 0 y esta vale 0. ¿Sí se entendió o no? Ok. Y entonces, bueno, pues eso nos da para escribir un teoremita. Oigan, yo estoy suponiendo que todo va bien y todo porque no me dicen nada, ¿eh? Esto que dijimos, entonces nos da para escribir el siguiente teorema.
teorema. ¿Qué diría mi teorema? Es más, enúncienlo ustedes, para que despierten. Déjenme ver quién está aquí presente. Sale, empieza Emiliano. ¿Qué dice mi teorema? Emiliano. Sea F. Sea F. Continua en D. Sea F. Ajá, entonces que va de D en R2 en R. Una función continua. Se entiende que en D. Ajá. Si quieres le pasamos la palabra a Luis Enrique, ya vi que ahí está. Ay, sí me lo agarré dormido, ¿verdad? No, ya en serio. Luis Enrique, ¿me oyes? No tienes micro. Bueno, entonces escríbele. ¿Qué diría? ¿Qué sigue? Apenas estoy en las hipótesis. Tengo que definir las dos funciones, ¿no? Vale, entonces, ¿qué? F, una función continua en D. Y tengo dos funciones que, ¿cómo les llamamos? Alfa y beta, ¿no? No, sí les pusimos. Y sean alfa y beta, dos funciones que van en el intervalo cerrado AB en R. ¿Qué pedimos para alfa y beta? ¿Se acuerdan? Dos funciones continuas en AB, obviamente, y que cumplieran que alfa de X fuera menor o igual a beta de X, esto para toda X en el intervalo cerrado AB. Entonces, tengo la región D, que está formada, a ver cómo definen a D. Está formada por todos los puntos de la forma XY, tal que X está en el intervalo AB y Y, fíjense, aquí es importante cómo estamos definiendo a D, ¿no? Bueno, pero no es como la definamos, es que cumpla, o sea, que describa. Estamos escribiendo a D que describa a esta región. Entonces, X va desde A hasta B y Y va desde alfa de X hasta beta de X. Entonces, Y, les hago énfasis en eso porque es importante por lo que voy a decir ahorita. Entonces, ahí está. Esa es mi región D. Y ya dijimos que F es continua aquí, etcétera, etcétera. Ajá, ya. Entonces, ¿qué? Esas son las hipótesis. ¿Qué? Entonces, pues la integral de F sobre D existe. Y no es otra cosa más que la integral doble o la integral iterada de A hasta B de la integral
de alfa de X hasta beta de X, de F de XY, de Y y luego de X. Y la demostración es la que ya escribimos, ¿no? Demostración ya la escribimos. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces ya estamos, como que ya dan ganas de hacer ejemplos, ¿no? Y ejercicios. Ah, bueno, antes. ¿Ustedes están de acuerdo que si la región fuera si no cumpliera esta cualidad y fuera algo así como que beta fuera así y que alfa fuera así? Fíjense que evidentemente ya nos está cumpliendo esto, ¿no? O sea, si mi región fuera esta, ese es D. Pero pues ya no tenemos problemas, ¿no? Porque entonces, ¿qué haríamos? Ya sé que ya se están imaginando qué hacemos, pero ya sé que luego no se animan a hablar, entonces seguramente están pensando en que habría que definir dónde esas dos intersectan y entonces aquí llamar, pues en el cachito de A a C, definir que alfa efectivamente va por debajo de beta, pero que de C a B cambia, ¿no? O sea, beta va por debajo de alfa. Y entonces, en este cachitito se sigue cumpliendo esta característica, pero con beta, que siempre es menor o igual que alfa de X. Entonces no tenemos ningún problema en integrar ahí. ¿Están de acuerdo? Solo hay que subdividir la región. Bueno, entonces ya pueden hacer también este tipo de integrales con la misma idea, todo bonito, todo bien, etc. Y entonces sí vamos a escribir así un ejemplo. Un ejemplo bonito para que todo nos salga bonito. Entonces consideren la función f que va de una región D metida en R2 a R. Tiene la regla de correspondencia f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada. Y mi región D es la siguiente. Esto es el 1. Esto es una parábola. O sea, esta es y igual a x cuadrada
Y esta es, ¿se ve mi color? Y esta es y igual a menos x cuadrada. Y mi región es esta. Esta es D. Entonces, quiero que me digan si la integral de f sobre d existe. Y si existe, díganme quién es, cuánto vale. Bien, los espero. ¿Existe o no existe? Denme argumentos, por favor. Apenas estoy viendo sus comentarios. Dice Leonel como rompecabezas. Ajá, exactamente. Y dice Emiliano que sí existe. Va, dime por qué, Emiliano. ¿O alguien más? El teorema anterior, ¿no? Pues esta siempre es mayor o igual que esta. F es continuo aquí. La regla de correspondencia. Súper continua. ¿Sí? Entonces, por el teorema anterior, sí existe. Ahora díganme cuánto vale. ¿Cómo la encuentro? Entonces, chequen que por Fubini, bueno, no, antes de Fubini. Entonces, la integral sobre la región D de x cuadrada más y cuadrada es igual a la integral. Fíjense, quiero que pongan especial atención en lo siguiente. Tengo acá la función, ¿no? Primero voy a integrar respecto de y. Entonces, y, ¿de dónde a dónde se mueve? Y se mueve desde menos x cuadrada hasta x cuadrada. O sea, ustedes están integrando respecto de y primero. Y luego díganme de dónde a dónde se mueve x. X se mueve de 0 a 1. ¿Sí? Sí. Bueno, y esta está bonita, está facilita. Entonces, esto es igual. Entonces, primero integro esta respecto de y. Estaba muy bonita y todo, pero ya había hecho mis cuentitas. Déjenme ver que no haga una cosa mal. Entonces, integrar esto respecto de y es dejar a la x como constante. Entonces, esto es x cuadrada y más y cúbica sobre 3. Y esto, teorema fundamental, se tiene que evaluar desde menos x cuadrada hasta x cuadrada. Y lo que salga de ahí, después lo voy a integrar respecto de x. ¿Sí? Esto es igual a la integral de 0 a 1 de x cuadrada que multiplica a, ahora voy a
sustituir, ¿no? X cuadrada menos X cuadrada. Más, tengo X cuadrada al cubo sobre 3 menos X cuadrada al cubo sobre 3 y todo esto después de X. Entonces aquí me queda que esto es igual a la integral de 0 a 1 de X cuadrada y tengo 2X cuadrada, ¿no? Esto es 2X cuadrada más, y menos, aquí como tengo al cubo, este signo persiste, con este me queda positivo, entonces tengo 2 veces X cuadrada sobre 3, perdón, X a la sexta sobre 3. Luego esto hay que integrarlo respecto de X. Sí, está bien. Y si esto está bien, entonces tengo que la integral de 0 a 1 de 2X a la cuarta más 2/3 de X a la sexta de X. Y esto es la integral, bueno, ya se puede integrar. Me queda 2X a la 5 entre 5 más 2/3 de X sexta a la, perdón, X séptima a la 7. Y esto hay que evaluarlo desde 0 hasta 1. Y esto es 2/5 más 2/21. Y esto es, como un denominador, son 105 por 2, 42. 5 por 2, 10. O sea, 52. Esto, ¿no? ¿Sí está bien? Bueno, aquí como no debería ser pi radio al cuadrado. ¿No debería ser qué? No entendí. ¿Pi cuadrada? No, ¿por qué? Ah, pero es que no estoy integrando. Bueno, a ver, espérame. Primero, es que estoy integrando en esta región, no en esta. Ok, sí, perdón, ya vi. Gracias. Pero una observacióncita más. Fíjate que si estuviera integrando en esta, pero la función fuera 1, entonces sí debería de ser eso que dices, ¿no? Pero la función es esta. Sí, ya vi. Y entonces, bueno, pero fíjense, ahora sí, de acuerdo a Fubini, entonces puedo cambiar mi orden de integración. Aquí integré primero sobre Y
y luego sobre X. Ahora quiero integrar primero respecto de X y después respecto de Y. Y según Fubini puedo hacer eso. ¿Va? Entonces, la integral sobre D de X cuadrada más Y cuadrada. Entonces puedo ver primero respecto de X y lo que salga. Bueno, aquí es X cuadrada más Y cuadrada. Y lo que salga lo puedo integrar respecto de Y. Ahora quiero que me digan de dónde a dónde integro respecto de X. X de 0 a 1 y Y si X es de 0 a 1, ¿de dónde a dónde Menos vaya? X al cuadrado a X al cuadrado. De menos X cuadrada. A ver, menos X cuadrada a X cuadrada. Va, y entonces lo mismo que habíamos dicho antes. A ver, ahí va. Chequen que no me equivoque en las cuentitas, por fin. X cuadrada, X cuadrada. Entonces trato a Y como constante. Me queda X al cubo sobre 3 más XY cuadrada. A ver si se deja. Y esto lo integro de 0 a 1. Y entonces me va a quedar la integral. Integral respecto de X, entonces me va a quedar un tercio más Y cuadrada. Sí, ¿verdad? Y luego integro respecto de Y. Y entonces esto es un tercio de Y más Y al cubo sobre 3. Y esto debería de ser evaluado desde menos X cuadrada a X cuadrada. Chequen porfa que no se me vaya nada. Y esto sería un tercio de X cuadrada menos X cuadrada más X cuadrada al cubo sobre 3 menos X cuadrada al cubo sobre 3. Y esto es igual a un tercio de 2X cuadrada más, es igual que antes, me va a quedar 2 tercios de X a la sexta. Y luego, esto no se parece a lo que nos había salido antes, a 52 sobre 105. Entonces hice algo mal. Está mal mi cuentita por ahí. Ya ven, les dije que me checaran las cuentitas. ¿Hice algo raro? A ver, chequenlo bien. ¿Alguien ve algo raro que haya hecho en mis cuentas? ¿O es que Fubini nos engañó todo este tiempo y no existe? Digo, no funciona. Ya lo sabía, me sonaba algo raro. Ese Fubini no funciona. ¿O me equivoqué en las cuentas? ¿Alguien ve algo raro en mis cuentas? Esperen, me voy por más café mientras la veo.
¿Qué ven raro? ¿Qué está mal? Puede ser que esté mal aplicado el teorema, exactamente. O sea, en la cuantita no está el error tampoco está en Fubini, está en que hicimos mal las cosas en el siguiente sentido. Fíjense, cuando ustedes tienen, déjenme volver a hacer mi región, nada más que la voy a hacer más grandecita para que se entienda algo. Ay, no tan grande. Esto es X, esto es Y. Y entonces estaba yo trabajando aquí. Imagínense que esto está bonito. Entonces, acuérdense que mi región era esta. Fíjense, cuando ustedes integran primero, bueno, hay dos maneras de describir esta región. Habíamos dicho que D era el conjunto de puntos X, Y, tal que, por aquí la puse, no, esperen, tal que X se mueve desde A hasta B, esto es A y esto es B, y Y se mueve desde alfa de X hasta beta de X. Y esta era alfa de X y esta otra era beta de X. Pero entonces ustedes están, fíjense, la Y se está moviendo desde aquí hasta acá. Como si ustedes estuvieran parados aquí. Esto es, estoy integrando primero respecto de Y y lo que sale respecto de X, que es lo que hicimos aquí. Aquí que nos salió esto. Integramos primero respecto de Y luego respecto de X. Pero fíjense que si ustedes están parados aquí, dije que estaban parados aquí, ¿no? Viendo hacia allá. Pero si ustedes están parados aquí, viendo hacia acá, es decir, ¿cómo quiero cambiar el orden de integración, ¿no? Pues ahí serían las inversas, ¿no? Sería desde menos raíz de Y hasta raíz de Y. Desde menos raíz de Y hasta... bueno, lo que pasa es que, a ver, una cosa, déjame, o sea, si ustedes están aquí, entonces lo que pasa es que mi función beta es esta. Por eso les decía, viéndola así. ¿Sí están de acuerdo? Beta es esta. Y alfa es esta. ¿Sí están de acuerdo? O sea, déjenme cambiar la hojita, así. Sí. Se están integrando desde esta hasta esta. Y eso es en X. Y la Y está desde aquí hasta acá. O sea, fíjense que D sería, déjenme le escribo acá mejor, aquí no me va a caber. Ahora D sería igual a los puntos XY en R2, tal que Y está, habíamos dicho Y está desde -1
hasta 1. Y x, ahora x es la que varía, ¿no? X va desde acá hasta acá. ¿Y qué función es esta? Pues yo tenía que y era igual a x cuadrada. O bien y era igual a menos x cuadrada. Entonces tengo que encontrar a x de aquí, ¿no? O sea, esto pasa así solo si pasa que x es igual a esta. Y esta para que jale, entonces le pongo el valor absoluto, ¿no? O sea, x está entre la raíz de valor absoluto de y hasta 1, que es esta. Y esta es la región. Así que, entonces, si quiero integrar en esta región la función, esto va a ser igual a integrar. Ahora sí puedo cambiar el orden de integración. Es x cuadrada más y cuadrada de x. X se mueve desde la raíz del valor absoluto de y hasta 1 y y se mueve desde menos 1 hasta 1. ¿Sí? Y lo mismo que ya habíamos hecho antes. Entonces esto es la integral desde menos 1 hasta 1. Voy a integrar respecto de x. Respecto de x, esto es x al cubo sobre 3. Más, ahora respecto de y, me queda y cuadrada, perdón, respecto de x, me queda y cuadrada por x. Y esto tiene que ser evaluado desde aquí hasta aquí. Y lo que salga, déjenme cambiarme de color porque si no hace bolas. Y lo que salga hay que integrarlo respecto de y. Y esto es la integral desde menos 1 hasta 1. Hay que sustituir esto. Me queda, es 1/3 menos el valor absoluto de y a la 3/2 sobre 3 más y cuadrada que va a multiplicar a 1 menos y cuadrada que va a multiplicar a la raíz del valor absoluto de y. ¿Sí? ¿Todo está bien? Y todo eso respecto de y. Y entonces esto me va a quedar, ahora todo respecto de y, me queda 1/3 de... No, fíjense que es más fácil. Vamos a ver primero la integral por el valor absoluto, ¿no? Desde menos 1, o a ver, espérenme. ¿Cómo me queda más rápido? Puedo poner esto de 1/3 más y cuadrada más, aquí es menos, y todo esto respecto de y todo esto respecto de y. Sí, ¿verdad? Entonces esta, para más rápido, esta es
Un tercio de y más y al cubo sobre 3. Y esto tiene que ser evaluado desde -1 hasta 1. Y esto es un tercio de 1 menos -1, o sea, 2, más un tercio menos un tercio, o sea, 2 tercios. ¿Sí? Eso está bien, ¿no? Y luego para esta parte, creo que es más fácil. Por el valor absoluto que estoy desde el -1 al 1, entonces esto hay que verlo como la integral desde -1 a 0 más la integral de 0 a 1. Y entonces, aquí, bueno, esta es la fácil, ¿no? Aquí estoy en los positivos, entonces puedo quitar barras de valor absoluto. Y entonces me queda la integral de menos y a la 3 medios sobre 3 más y cuadrada por y a la 1 medio. Entonces me queda y a la... esto es menos y a la 5 medios. Sí. Y esta, fíjense que ahora estoy en el -1 al 0. Entonces, para quitar barras de valor absoluto, tengo que poner un menos. Entonces, me va a quedar menos y a la 3 medios sobre 3. Y luego me queda menos, este menos sobrevive y me queda menos y a las 5 medios. ¿Sí? Y esto va a ser igual, aquí traía 2 tercios más 2 tercios, o sea, 4 tercios. Y ahora tengo menos... Pues hay que hacerlo todo, ¿verdad? Menos con este menos me da más. Y tengo y la 3 medios más 1, o sea, son 5 medios. 5 medios por, digo, sobre 3 a las 5 medios menos y a la 7 medios sobre 7 medios. Y esta que hicimos primero va evaluada en el 0, 1. Esperen, este es más y este es menos. Y luego me queda más, o sea, hice primero esta. Más, ahora sí que me queda sobrevive el signo, ¿no? Ajá, porque es esta. Entonces me queda menos y a las 5 medios sobre 3 a las 5 medios más menos y a las 7 medios sobre 7 medios.
Y esto tiene que ser evaluado en -1 y 0. ¿Sí? Y esto es 4/3 más. Chequen mis numeritos, porfa, porque estos eran los bonitos y estos no los hice antes. Y entonces, ¿qué me queda? Ahí en 0 no va a importar. Entonces me queda -1 a las 5 medios, que es -1 por 3. Esto menos 1 de medios más. Aquí en 0 no importa. Y en -1 es -1 por este menos. Es 1 a las 5 medios, que es 1 por 3 a las 5 medios más. No, esperen, ya hice algo mal, ¿no? Porque si eso fuera cierto, este se va a cancelar con este y este se va a cancelar con este y me va a quedar 4/3 y eso no está bien. ¿Alguien ve un error en mis signos? Esperen, ¿dónde está mal? Ah, ya sé dónde está. Aquí, ¿no? A ver, pude haber sacado este menos. Y con este menos se volvía positivo. ¿Cierto? Y este menos, con este menos que pude haberlo sacado, sin ningún problema se vuelve positivo. Entonces esta está bien. Y cuando evalúe esta, me va a quedar -1. Ay, no. Esperen. Maestra, Eu, más bien, sí estaba bien lo primero, ¿no? ¿sí estuvo Lo bien? que, o sea, lo primero de ahorita que cambié los signos, eso según yo sí estaban bien. Ajá. O sea, sí eran negativos. Lo que pasa es que según yo ya ya ¿El de qué? la última suma que del resultado, ¿No? según yo es negativa, puesto que primero evaluaba en 0 menos y ya después lo otro ya evaluó en el -1 de toda esta suma. En esta dices. Ajá, sí, Entonces, puesto que era primero en 0, todo nos daba 0. Pero ajá. luego era menos, todo eso evaluado en el -1. Ah, no, nunca puse el signo de menos. Ah, ah. Entonces es menos
lo que salga, ¿no? Ok. Entonces, estos eran negativos, ¿verdad? Ya ni me acuerdo qué puse. Según yo sí. Estos eran negativos. Entonces tengo, aquí llevo menos, ¿eh? Y tengo menos 1 que da positivo y luego se hacen negativos. Ajá. A ver si. Entonces, este sí está bien. Entonces aquí me queda menos 1, me queda positivo, ¿no? O sea, 1 sobre 7 medios. Y con este menos, o sea, aquí me van a quedar menos 2 y menos 2. ¿Sí? Y entonces tengo 4 tercios. Y luego me quedan, a ver si puedo poner esto más bonito. Esto es menos 15 medios y esto es ¿no les parece? ¿No les pasa que luego se bloquean? 7 medios y esto es ¿cuánto me queda esto? 4 sobre 15, ay, que es menos. 4 sobre 15 menos 4 sobre 7. ¿Eso está bien? Ayúdenme, por favor, que ya me estoy haciendo pelotas. Sí, ¿no? ¿Y cuánto suma eso? ¿Se parece a 52 sobre 105? ¿Alguien ya hizo la cuentita? Gracias, Jessica. Bueno, ahí están. Entonces, más allá de las cuentitas, de las fracciones, la moraleja de la historia es que no se vayan a ir con la finta. O sea, no nada más cambien de X y de Y hagan todo igual, porque entonces les va a salir algo mal. Si van a cambiar el orden de integración, tienen que redefinir bien otra vez el área donde están integrando. ¿Va? Eso es súper, 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 súper importantísimo. Y entonces, ya nada más, antes de irnos, a ver, un último ejercicio. Dibuja la región de integración e intercambia correctamente el orden de integración. O sea, no les pido que me digan la integral, sino que me digan, fíjense, tengo esta. Ahí está. ¿Dónde estoy integrando? Fíjense que X se mueve desde el 0 hasta el 1, pero Y se mueve desde esta parábola hasta esta parábola. ¿Quiénes son esas parábolas? Tengo X menos 1 al cuadrado. Esta es una parábola
cuyo vértice está en el 1,0. ¿Están de acuerdo? O sea, cuando x vale 1, y vale 0. Entonces, si esto es el 1, aquí está. Entonces, chequen que esta parábola le voy a poner verde para que la miremos bien. Es esta. Y esta parábola en rosa, que es 1 menos x cuadrada, abre hacia abajo y sube el vértice al 1. Entonces es esta. ¿Están de acuerdo? Entonces estoy integrando la función que no sé ni cuál es, pero mi región de integración es esta. ¿Ya la miraron? Y efectivamente x va del 0 al 1. Entonces ahora quiero que me digan cómo queda mi integral. Si quiero que integren primero respecto de x y lo que quede lo integren respecto de y. Entonces tienen que cambiar el orden de integración. ¿De dónde a dónde va la función? ¿Cómo le hago? Pues hay que despejar otra vez a x, ¿no? Y es x menos 1 al cuadrado. Es el límite inferior. Y esto pasa, sí, solo sí pasa, que la raíz de y es igual al valor absoluto de x menos 1. Y esto pasa, bueno, como esto es positivo y esto es positivo por la región en la que estoy trabajando, entonces la raíz de y es igual a... no, espérenme. Y... sí, lo puedo ver como 1 menos x, ¿no? Lo quiero ver como 1 menos x. Tendría x es igual a 1 menos la raíz de y. Y ese es el límite inferior. ¿Sí? O sea, esta es 1, este cacho es 1 menos, a ver, ahorita hago el dibujito. Y esta, la otra es y igual a 1 menos x cuadrada. Eso quiere decir que x cuadrada es igual a 1 menos y. Eso quiere decir que x es igual a la raíz de 1 menos y. Véanla bien. Esta es la parábola, pero ahora párense acá, ¿no? Como le habíamos hecho antes. Esta es la parábola que abre sobre x y está movida cuando y vale 1, x vale 0. Pero está movida ahora acá, ¿no? Y esta, pues es 1 menos la raíz de y. ¿Sí? ¿Sí la ven bien? Entonces esta quedaría
desde 1 menos la raíz de y hasta la raíz de 1 menos y. Y aquí va desde 0 hasta 1. Porque y se está moviendo desde 0 hasta 1. ¿Están de acuerdo? Si están de acuerdo, entonces ya acabamos. Si no tienen dudas, pues hasta aquí le dejamos. Nos vemos el jueves. Gracias a Katherine por salvarme con los signos. Gracias a todos los demás que hicieron la cuentita. Jessica, Leonel. Nos vemos el jueves. Cuídense. Nos vemos. Bye.